Hola amigos, de nuevo con David Herrera en mi canal sobre geopolítica chilena. Denle un like si les gusta y suscríbanse. Pasemos al fondo. ¿Cuál es la idea de hoy? Quiero analizar la deriva izquierdista que está viviendo la democracia cristiana desde el año 2020, más o menos, y que es producto de que ha entrado en una decadencia que muchos consideran ya terminal. Hoy día la democracia cristiana es una sombra, un fantasma, un espectro de lo que fue durante los últimos 30 años e incluso durante la década del 70 y el 80, donde realizó una actividad gigantesca en torno a la recuperación de la democracia. Este partido, que supo encarnar bien lo que es el centro político histórico de nuestro país y que además representó durante mucho tiempo la estabilidad socioeconómica y política de una nación que estaba bastante cerca de convertirse en un país plenamente desarrollado. El aporte de la democracia cristiana a la democracia chilena es indudable. Por supuesto, desde la derecha y desde la izquierda más radical, hay una permanente tergiversación de su rol y de su importancia histórica. La derecha no perdona el gobierno de Eduardo Frei Montalva. No perdona el desarme definitivo del control del campo chileno. La liberación, porque eso fue de la clase campesina chilena. ¿Ya? La destrucción de todo el monopolio absurdo del campo chileno que se arrastraba desde la colonia en la realidad. Había propietarios de terrenos latifundistas que podían rastrear su propiedad desde la llegada de los españoles. Gente que estaba acostumbrada a tratar a la gran mayoría de la población en la década de los 60, que vivía o había vivido en primera o segunda generación prácticamente en el famoso ciclo campo-ciudad que se provoca después de la tremenda recesión del 28 en adelante. La urbanización creciente de nuestra población agrícola no significó prosperidad para el campesinado chileno. Se mantuvo en una situación de explotación y lo peor aún, se incrementó una pobreza brutal a nivel urbano, naciendo nuevas formas de malvivir en la sociedad chilena, como eran las poblaciones callampas, que cubrían prácticamente todas las nuevas urbes, las grandes urbes, en que se terminarían convirtiendo en el siglo, a fines del siglo XX, las grandes ciudades chilenas, los conos urbanos, el Gran Santiago, el Gran Concepción, el Gran Antofagasta, el eje Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, las zonas importantes de concentración del Maule, Puerto Montt. O sea, podemos recorrer prácticamente toda la geografía hasta los lagos, en el que vemos el crecimiento urbano asociado a una pobreza terrible a nivel urbano también. Cuando llega la democracia, cuando retornamos a la democracia con el gobierno de don Patricio, 48% de la población vivía en la pobreza. Yo diría que no menos del 25% en la extrema pobreza. El deterioro social era gigantesco. Aquí se habla muchas maravillas del modelo económico, pero aquí no estamos viendo la realidad. Teníamos una población prácticamente en la miseria. Y el nivel de concentración de la economía era terrible y aún sigue siendo muy alto. Frente a eso, la democracia cristiana en la década de los 60 desarrolló cambios profundos. Allende
fue un presidente mediocre. Ya el aniversario de los 50 años lo demostró. Se le cayeron muchos mitos a la izquierda con Allende. Fue un pésimo presidente, un peor administrador, un frívolo, un tipo que colocó en riesgo la democracia y que en definitiva provocó en gran medida que, con la intervención de Estados Unidos, la derecha y la complicidad también de demócratas cristianos, de eso no hay que olvidarse, el golpe militar por su pésima gestión. Cada vez que uno recuerda la frase "yo no soy el presidente de todos los chilenos", se da cuenta que la hecatombe prácticamente era irreversible. Pero la democracia cristiana, desconcertada, opositora a Allende, no supo leer bien lo que venía. No entendía lo que era la doctrina de seguridad nacional, elaborada por Estados Unidos para América Latina durante toda la década del 60. Creía que los militares que habían en Chile era como la gente de Carlos Prats, el general Pickering u otros. Y los verdaderos rostros del gobierno militar rápidamente se revelaron. Los Arellano, Pinochet, los Marinos, los criminales de la FACH. Porque aquí no hay que cerrar los ojos, ¿eh? Aquí hubo gente muy feroz, especialmente en las Fuerzas Armadas, y en la Marina y en la aviación. La Marina, como siempre, inteligente, le entregó al ejército la represión. ¿Ah? Le proveyó de otro tipo de influencia. La Marina se puso de parte de los Chicago Boys, muy inteligentemente, y le entregó a los militares el rol de los perros de presa, con el apoyo, obviamente, de muchos civiles, especialmente ligados a la oligarquía del campo, en los feroces abusos a los derechos humanos de la década del 70. En definitiva, la democracia cristiana entró al golpe militar desconcertada y dividida. Hubo un conjunto de demócratas cristianos decentes, limpios, encabezado por Leighton y otros, Claudio Huepe especialmente, un hombre que no se ha sabido valorar con el tiempo, pero fue un gigante. Mucho más que Gabriel Valdés, que entre nosotros tuvo una posición relativamente ambigua los primeros meses. Después, don Gabriel, con esa mirada estadista que tenía, fue capaz de rectificar rápidamente y darse cuenta frente a la enormidad que se le venía a la sociedad chilena. Su gran obra, la Alianza Democrática, es probablemente la causa principal de la existencia de los gobiernos de la Concertación. Y su destacado rol en el gobierno de Elwin, al ir generando los acuerdos que permitieron la primera reforma constitucional y posteriormente la posibilidad de darle gobernabilidad al país, ayudaron de sobremanera. Es un republicano que hasta ahora merece un sitial en la historia de nuestro país. Pero como todo político, también tuvo sombras. Así es la política, luces y sombras. Lo mismo que le ocurrió a Elwin y le ocurrió a varios. Pero esa generación del error supo sacar virtud. ¿Y cuál fue la virtud? Primero, colocar firmemente a la democracia cristiana en el camino de una oposición democrática, que fue clave para resistir los intentos del Partido Comunista y de otras fuerzas extremistas que predicaban a partir de 1986 la vía armada. Vía armada que terminó sangrientamente con la creación de una fuerza paramilitar que se creyó el cuento y que fueron de las últimas matanzas del organismo de seguridad del régimen de Pinochet. Casi nos cuesta la transición. Hay que ser bien claro en este tema. Pero también se produjo un fenómeno complicado también para la democracia. Surge en el Partido Comunista la corriente de Gladys Marín, esta verdadera santa del actual Partido Comunista, de un nivel de represión interno contra la gente que era más partidaria de una visión eurocomunista. Esta mujer, esta política, inició las primeras purgas de aquellos que veían en el eurocomunismo un camino para la incorporación del Partido Comunista a la democracia.
Pero ese es otro tema. Sigamos con la AEC. La AEC colaboró durante 5 gobiernos en la alianza de la centroizquierda. La apuesta por la centroizquierda fue clave para la democracia chilena y para el desarrollo actual, que hoy día alaban todos, en que todos los sectores políticos, para bien o para mal, han comprado su agenda de desarrollo económico y social. La alianza entre el centro político y la democracia cristiana, y aquí incluyo el Partido Radical y la AEC, parte del PPD, con el Partido Socialista, logró darle esa estabilidad que el país necesitaba, post-dictadura. Por supuesto, hubo gente en la derecha, que hay que sacar el sombrero, empresarios, políticos, intelectuales, que colaboraron en este proceso. Y no hay que desconocer que fue un proceso pedagógico muy difícil. Pero la democracia cristiana aportó cuadros, aportó inteligencia, aportó políticos, aportó técnicos durante casi 30 años. El tema es que también la democracia cristiana fue cayendo en una autocomplacencia tremenda y dejó pendiente un problema que nos estallaría en los 2000, en los 2010, que fue el tema de la concentración económica. No se quiso ver que Chile no podía seguir con este nivel de concentración económica, que se había avanzado mucho en materia social, porque los datos están ahí, incontrastables, que se habían construido bases firmes que hasta hoy día resisten, niveles de seguridad jurídica que no se tenían desde décadas, ampliación de la educación a niveles increíbles, ya reconocidos mundialmente. Chile es un país que además se abrió desde el punto de vista económico, siendo un actor, pese a su tamaño, relevante en el proceso de globalización. El segundo país que más utiliza el Canal de Panamá, por ejemplo. Es un país que tiene uno de los mejores, ¿cómo se llama? Tratados internacionales con casi todo el mundo. Chile es pionero, tiene tratados no solo de primera generación, ya va con algunos países con tratados de tercera generación. Es decir, que han pasado años y décadas y se han ido mejorando incluso esos tratados de libre comercio, haciendo que Chile esté inserto en el proceso de globalización y que además sufra también lo que significa las crisis globales que vivimos en esta década. Ese fue el macizo aporte que entregó la democracia cristiana. Sin embargo, esta autocomplacencia y el hecho de que los partidos se agotan, que los cuadros envejecen, que la mirada se hace autocomplaciente, que comienzan a aparecer figuras que son mezquinas, figuras que no son capaces de salir de la percepción de que hay una especie de eternidad, de que ellos son el ADN. Todavía me acuerdo el ministro Vidal que trataba de que estos disidentes demócratas cristianos no pertenecen al ADN. ¿Ah? Hoy día nuevamente habla del ADN para decir que se vayan nomás todos aquellos que ya no militan en la nueva mayoría y que ellos son la cosa que aparentemente representa este gobierno, que es la nada misma. Bueno, Vidal y otros más, de lado y lado, crearon esta transversal, que fue la tumba de la democracia cristiana. ¿Ya? Y que incluso en algún momento pretendió disolver la democracia cristiana, en general todos los partidos, y crear una especie de PRI mexicano en Chile, ¿ya? Y con un nombramiento a dedazo. Esto se llamó una transversal, crear un solo partido de la concertación. Un crítico de este modelo, el ex senador ya fallecido, Adolfo Saldívar, llegó a decir que estamos en presencia de un nuevo MAPU, ¿ya? Y ese MAPU se extendía por toda la concertación
y que obviamente no le interesaba la vida interna de los partidos. Cosa que en realidad se demostró con el tiempo por el deterioro creciente de la clase política y de los partidos políticos chilenos. Erróneas formulaciones, la supresión del actual del sistema binominal y su reemplazo por un sistema multipartidista aberrante como el que tenemos hoy día en Chile, con una multiplicidad de partidos enanos, de movimientos que nacen y mueren a una velocidad increíble, de la emergencia de una clase política de payaso y de opinólogo, de vedeto y de general de gente muy extraña, gente muy loca, pero que sin embargo ha sido capaz de influir en la última década prácticamente con una cacofonía, con ruido, un ruido político que nos lleva a todos a pensar que el país se ha desquiciado. La democracia cristiana finalmente comienza a tener una debacle electoral el año 97, cuando se hace un golpe de Estado interno en contra de Alejandro Foxley. Y saben las razones, impresionante. Alejandro Foxley saca un 26% en la municipal, y este grupo, en el que concurren todos los próceres de la DC de esa época, le dan un golpe de Estado por el mal resultado. Bueno, es verdad, se perdió una cantidad enorme de votos, pero era la tendencia histórica que venía la democracia chilena con la inscripción obligatoria del voto voluntario. El voto voluntario llevó a lo que llevó, a la creación de una clase política con bajo nivel de exigencia. Y el dato real es que desde Foxley en adelante la democracia cristiana comenzó a dar tumbo. Termina el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un gobierno que va creciendo con el tiempo en materia de prestigio. Comienza la época de oro de la Concertación, que fue el gobierno de Ricardo Lagos, pero también se empiezan a ver las primeras fisuras. La democracia cristiana se pasó al bloque de izquierda dentro del pacto histórico, cosa que tampoco era un gran drama, porque es natural en una coalición que tiene dos piernas robustas. Cuando uno se debilita, la otra comienza a marcar el paso. Y eso ocurrió con la centroizquierda. Pero también al interior de esa izquierda había un cierto deje de añoranza a una nostálgica unidad popular. Y Lagos comete su primer y probablemente el mayor gran error. Se deja llevar por el populismo que representó la aparición de Michelle Bachelet, una mujer que sí realmente no tenía ningún vínculo, ni experiencia, ni emocional, ni intelectual, con el ADN que fundó la Concertación a partir de la Alianza Democrática. Es una mujer que se pasó prácticamente fuera del país todo ese periodo. Retorna ya cuando la democracia ya está empezando a funcionar en Chile, con la transición en marcha, y juega un papel secundario durante el gobierno Frei y impulsado por un viejo cacique interno del Partido Socialista, que luego ella misma se encargaría de purgar, logra de la nada llegar a ser ministro de Salud, reemplazando a Sandoval, que era el candidato natural a ministro de Salud en ese momento, y que había elaborado el plan de salud que haría que el presidente Lagos llegara a niveles altísimos de desarrollo social en nuestro país, ¿ya? El auge. Y bueno, y este personaje lentamente comienza a hacer el viraje dentro del Partido Socialista, apoyado por varios audaces, y con una democracia cristiana cuyo principal tarea comienza a reducirse a cómo voy yo ahí, ¿ah? La famosa cláusula CBA, cómo voy ahí, que reemplazaba el contenido programático por la permanente participación en una silla rotatoria de una elite transversal que
más allá de que sean democristianos, PPE, socialistas o lo que sean, radicales, independientes, cercanos, bla, 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 rotaban desde dentro de los cargos y posteriormente hacia el mundo privado. ¿Ya? Reguladores que un día estaban a cargo de la banca, al otro día eran directores de banco o directores de AFP. Esto era muy común. Destacados ministros de los primeros años de la Concertación se reciclaban como analistas políticos, vendedores de informes, consultores mediáticos, asesores de grupos económicos, lobistas, y que ayudaron en gran medida también a empantanar a la Concertación y a la democracia cristiana en los lobbies de corrupción, como los que instaló en su oportunidad Sokimich, con la siniestra figura de Ponce Lerú. La ADC comienza un desgaste, muy poca renovación ideológica. El quinto Congreso de la Democracia Cristiana del 2006-2007, si uno lo lee, es la contradicción misma. O sea, se defiende el derecho a la vida y sin embargo la Democracia Cristiana se destaca en ser el partido que más promueve el aborto en Chile. Como es hoy día, sorprendentemente. Pero en definitiva, no es por ahí donde está la caída. Es el desgaste del ejercicio del poder lo que hace que la democracia cristiana hoy día se desdibuje. ¿Y es malo para Chile? No, porque la democracia cristiana es una obra humana, no es una obra divina. Y como toda obra humana, inicia, tiene un auge y comienza una caída. Y la corriente principal que la democracia cristiana logró interpretar y conectar sigue ahí, sigue intacta. Las encuestas lo dicen, los estudios sociales lo dicen. El río profundo del centro moderado político mayoritario permanece en Chile. Lo que pasa es que en este instante no tiene una expresión política autónoma, sino que está representada por distintos liderazgos que más adelante se va a ver si cuajan o no en un movimiento o en un partido político. ¿Y qué pasa hoy día con la democracia cristiana? Bueno, hoy día la democracia cristiana es solo un vagón de cola, que se sostiene por restos del mundo parlamentario y que tiene un guión de estrategia política que lo retrata a cuerpo entero. Es un partido que no logra ser una voz diferenciadora. Es un partido que además, el drama, es que ha estado de espalda ya en dos grandes eventos respecto a su electorado, que no es poco, ¿eh? La democracia cristiana hasta hace poco, estamos hablando del 2020, 2018, 2020, logró un interesante 10 a 11% del voto municipal. Le fue muy bien en la elección de gobernadores. Era la primera fuerza con otros 2 o 3 partidos en materia de gobernadores regionales. Sacó el 10% de los gobernadores regionales, de los consejeros regionales en nuestro país. Y sin embargo, estuvo por el apruebo, cuando el rechazo ganó por paliza, y posteriormente se involucró en un acuerdo para la elección de consejeros constitucionales en que en realidad nadie entiende. Ahora está a punto de pactar, a fin de lograr una cierta sobrevivencia, en un pacto único que llega hasta el Partido Comunista, en que van a tratar de instalar un cierto utis possidetis y aprovechar que la izquierda, con los restos del centro, tienen alrededor de un 33-35%. Y con eso creen que van a lograr mantener el escuálido apoyo ciudadano que tiene. Sus actuales controladores
son lo que llamaríamos una izquierda cristiana 2.0. El partido lo dirige una persona que no ha sido elegido por la base. No ha sido elegido, fue elegido por un consejo, por una Junta Nacional, que es el órgano que en teoría representa permanentemente la voluntad del partido, cosa que, bueno, es de una legalidad bastante dudosa. Y que, bueno, ha sido un buen mascarón de prueba para esta izquierda cristiana 2.0 que dirige nuestro partido, ¿ya? Cuyos liderazgos visibles son precisamente senadores que, la verdad que nadie entiende cuáles son sus posturas de fondo, que defienden, porque la verdad que son personajes que no se desmarcan de nadie, y que junto con una camarilla de militantes que son básicamente lobistas, gente que era nivel 4, nivel 5, y que ahora están en posiciones de poder, profundamente ansiosos de pegas públicas, como buenos lobistas, y que están dispuestos a todo, porque lo han hecho, por aferrarse al búnker, ¿ya? Y que recientemente, por ejemplo, hacen una Junta Nacional entre gato y medianoche y, oh sorpresa, aprueban lo mismo que aprobó el gobierno, rechazo. ¿Eh? Van a rechazar, también van a pactar en marzo, abril o cuando corresponda el acuerdo municipal y van a tratar de que ese acuerdo se repita en lo parlamentario si llega a ser exitoso para poder sobrevivir. Esta democracia cristiana hoy día es una sombra, es una tragedia diaria, ¿ya? Es lo que podríamos llamar una muerte en vivo y en directo. ¿Mm? Y llega a dar pena porque uno se da cuenta de que el vacío de conducción que hay en el centro político histórico no lo llena nadie hoy día, sino figuras extra centro. ¿Por qué entonces seguimos muchos militando en este partido? Porque las experiencias nos indican y nos señalan que incluso este partido, con los retos que hoy día son, puede colaborar el día de mañana si logra rectificarse en lo básico y logra eludir el dilema en que se ha metido de ser vagón de cola, puede ser una pieza, no la pieza, una pieza de un resurgir del centro político moderado en Chile, que es la condición necesaria para que Chile retome la senda de progreso que venía con mucha fuerza a partir de los 90 y que la sociedad chilena añora y demanda. ¿Va a poder ser eso? No sé. Nadie tiene la bolita de vidrio. Pero lo único que sé es que la rueda de la fortuna nunca está clavada. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta reflexión. Les pido que, si así es, le den su tic y se suscriban a mi canal de YouTube. Que tengan un buen domingo.